Oliveras, periodista deportivo con una amplia trayectoria. Acabas de publicar La historia oculta de los Juegos Olímpicos. Bienvenido a Sport. Gracias, Cristina. Muchas gracias por invitarme. ¿De dónde surge la idea de la historia oculta de los Juegos Olímpicos? Bueno, un poco es después de preparar tantos Juegos Olímpicos y sobre todo los últimos de París, tenía tanta información recopilada pensando que en algún momento la podría soltar, entre comillas, y no fue así porque los Juegos, el deporte, la competición te come. Pensé que no se podía quedar en nada toda esa documentación de todo un año específico de París, pero toda una vida enamorado de los Juegos y dije, pues creo que tiene que ser motivo de un libro. ¿Cómo definirías este libro? Porque se puede catalogar casi de enciclopedia de los Juegos Olímpicos. A ver, yo, por un lado, me gustaría que fuera pues, un elemento de consulta, porque hay mucha información que no caduca, que son cosas que han sucedido. Por otro lado, que también por entretenimiento. Y está repartido en tres bloques claramente diferenciados. Uno que es un poco que tenía que ser el leitmotiv del libro, que es un poco la geopolítica del deporte, cómo el deporte ha querido o ha influido en las ediciones de los Juegos. En el deporte decimos en general, pero yo me centro en lo que es de los Juegos Olímpicos, desde 1896 en Atenas hasta París. Luego una parte de París, que quería que fuera un recordatorio de cómo han ido estos Juegos, que han sido una auténtica maravilla. Y ahí, sobre todo, buscar la parte oculta, esta historia oculta, que se refiere un poco a todas esas historias que no tienen hueco en 16 días de frenética competición, 24 horas al día, pero aún así pasan tantas cosas que no tienen hueco. Ahí están recogidas cientos y cientos de historias un poco ocultas. Y luego una tercera parte, inicialmente quería ser anécdotas de toda la historia de todos los Juegos, pero se me iba de madre y entonces lo convertí un poco como en mi experiencia en los Juegos en los que he trabajado, que han sido 8, pero 6 in situ, y es un poco contar las anécdotas, que al final le gusta mucho a la gente saber qué hacéis durante los Juegos, qué cosas pasan, cómo son los atletas en la corta distancia. Pues es en la tercera parte y así que es un libro claramente diferenciado en bloques que lo puedes leer como te dé la gana, no necesita un orden cronológico como sería un libro al uso. Las dedicatorias y la portada son ya en sí una declaración de intenciones. La portada sí, un poco va al hilo de había que encontrar un poco una foto que reflejara lo que es el título, la historia oculta, ¿no? Que es un poco, llama mucho la atención, ¿no? Lo oculto en este caso, como te decía, es lo que no se ha explicado, no ha estado encima de los proyectores, no es que sea algo turbio o algo desconocido, porque difícilmente hay cosas más conocidas que los Juegos. Y esa foto del pertiguista polaco haciendo un corte de mangas al público soviético en los Juegos del 80 era perfecta, es de la editorial esa idea y me pareció impecable. Y luego las dedicatorias quería que fueran un poco como el índice casi, y un poco en estas historias que hay en el mundo en ese instante, en qué lado de la historia quería estar yo, ¿no? Sin dar opinión de las cosas, pero sí que quedara claro, y por eso muchas dedicatorias a mujeres, a miembros del colectivo LGTBI, a los atletas de Ucrania, de Palestina, o sea, los que lo han pasado verdaderamente mal para prepararse para los Juegos. ¿De dónde viene de dónde nace tu interés por los Juegos Olímpicos? Pues nace... yo diría de toda la vida, casi desde la cuna, pero sí que recuerdo nítidamente de los Juegos del 76 de Montreal, que yo iba a cumplir 12 años en esos Juegos y recuerdo verlos, aparte son en veranos fantásticos, en una época que has terminado el colegio y estás al mediodía, que no estás en la playa o en la piscina o jugando, ver competición de Montreal. Y ahí me quedé prendado, ¿no? Porque eso lo recuerdo nítidamente. Recuerdo otras actividades deportivas o hazañas deportivas anteriores, pero no las vi en directo. En cambio, Montreal sí. Y al año siguiente, justamente en el día de Sant Jordi, mi madre pues, decidió regalarme el libro recopilatorio de los Juegos del 76, que era de Andreu Mercè Varela, que era un periodista ya fallecido, de los más prestigiosos del olimpismo. Y ahí me di cuenta de la cantidad de historias ocultas que hay en los Juegos. Así que me gustaría un poco que lo que hizo Andreu Mercè Varela conmigo en el 76, pues ahora, leyéndolo en el 77, que le pasara a la gente, ¿no? Que algún día alguien dijera, ostras, yo creía que había visto los Juegos de París o que sabía mucho de juegos, pero esa historia oculta me abrió los ojos de la cantidad de cosas que suceden en esos 16 días de gloria. ¿Cómo fue cubrir tus primeros Juegos Olímpicos ya como periodista después de haber sido aficionado? Pues fue un sueño, realmente fueron los de Seúl. Yo entré en Televisión Española en marzo del 88 y enseguida ya llegaron en septiembre los Juegos. No me dio tiempo a estar acreditado para ir allá, tampoco había hecho la mínima, era un rookie, no me hubieran llevado, porque evidentemente había gente muy buena y muy veterana en aquel momento en Televisión Española, pero ya trabajar en la distancia de unos Juegos me pareció una pasada, porque además era verlos,
pero ya los estoy viendo porque soy profesional de esto, no los estoy viendo como los anteriores del 84 o del 80 o del 76 porque soy aficionado, ¿no? Y luego ya los primeros en los que estuve presente fueron los de Barcelona, con lo cual, pues claro, es una barbaridad que en tu ciudad a las primeras de cambio tengas la posibilidad de cubrir unos Juegos Olímpicos. Y de todas esas 6 ediciones que has cubierto in situ, 2 desde la distancia, ¿cuál es tu recuerdo más bonito que tienes? Hombre, yo haber estado en varias ceremonias de apertura y de clausura son esos momentos mágicos que no olvidarás nunca. Tener la acreditación de aquel momento, porque además te la dan específica para las inauguraciones, el pin de aquel momento que solo te lo dan si estás en el estadio real, que te lo dan, no que lo compras o que lo cambias. Y la verdad es que he vivido tantos deportes, he hecho tantos papeles dentro de los Juegos Olímpicos, de presentador, de narrador, los programas resúmenes, entrevistas en la zona mixta. He hecho tantas cosas que la verdad es que no tengo así un recuerdo puntual, solo ceremonias, grandes finales. Y yo creo que haber estado 32 días en los Juegos de Sydney, porque fui mucho antes para hacer la previa y volví después, yo creo que aquellos Juegos sí que realmente me dejaron ya un sello indeleble para siempre. Y de todas las historias que recoges en tu libro, ¿te quedarías con alguna especialmente? Pues mira, me quedaría con la historia de la refugiada afgana que se refugió en España, en Vallecas, con su familia, Manisha Talash, que participó en la competición de break de los Juegos, representando al equipo de los atletas refugiados, no representando a Afganistán, porque tuvo que salir huyendo cuando volvieron los talibanes. Y ella realmente se dio cuenta que los Juegos al final son 16 días, pero para ella era un día de competición del break, pero que tenía que hacer algo más, tenía que dejar una impronta, es decir, no voy a los Juegos, participo y ya está. Las niñas, las mujeres de mi país no pueden ir al colegio, no pueden escuchar música, no pueden bailar, no tienen ningún derecho y yo tengo que hacer algo. Y en medio de la competición de break sacó aquella capa azul con forma de alas, que además se había inspirado en la protagonista de los Juegos del Hambre, en Jennifer Lawrence, en Katniss Evergreen, y ella dijo, y además la hizo después de un burka. O sea, eso está construido a partir de la tela de un burka, que no parece que pueda haber algo un poco que nos dé noción de a las mujeres cómo se les marca la pauta y hacerlo en un burka y poner libertad a las mujeres afganas, sabiendo que la descalificarían inmediatamente, pero daba igual. O sea, no se podía quedar eso en que hiciera una competición, sino que ella iba a dejar una impronta y lo tenía que hacer por las niñas y mujeres de su país. Me parece que es una historia maravillosa, y de estas y de mujeres hay tantas de abusos, de falta de ayuda para entrenar, de malos tratos, de Rebecca Cheptegei, que la quemó su pareja cuando volvió de los Juegos porque por un problema de dinero la roció de gasolina y la quemó. Hay tantas historias que no hay tiempo en esos días de contarla, porque estamos dando los partidos de Nadal, de Alcaraz, los 100 metros de atletismo, León Marchand en la piscina, Duplantis saltando la pértiga, pero van pasando y yo quería dejar constancia. ¿Crees que tú, como periodista y como aficionado antes, crees que son estas historias las que hacen que la gente al final durante 14 días se levante y a las 4 de la mañana para ver piragüismo o cualquier otro deporte que normalmente durante el año no miramos? Sin duda, sin duda. Son un microcosmos sano, el de los Juegos, en el cual se reúnen más equipos, no hablemos de países porque los neutrales, Rusia y Bielorrusia participan con neutrales, o los refugiados como equipos refugiados, pero hay más participación, habría más equipos que naciones en la ONU, o que en el Fondo Monetario Internacional, o que en la Cruz Roja, o que en 1000 sitios, que es increíble. El deporte es absolutamente transversal y democrático, que nos toca a todos, da igual nuestro género, nuestra edad, nuestra religión, de dónde venimos, qué clase social, para todos nos afecta igual, nos emociona igual. Y en eso, juntar a los mejores del mundo, de todos los países del mundo, que cada país tiene un representante en un deporte que nosotros no seguimos, pero ellos sí, y que tiene una historia de superación y de resiliencia para llegar, eso lo hace tan grande. Aparte, que nos sorprendemos viendo remo, piragüismo, otros deportes que no veríamos durante el año, un día a las 9 de la mañana de un 4 de agosto, lo estamos viendo en casa. Y también pasa porque cada Juegos Olímpicos hay una revolución siempre tecnológica, y todos los medios que se aplican para retratar los Juegos son lo último. Y claro, vemos auténticos videojuegos cuando estamos viendo la competición. ¿Crees que el poder abstraerse de esa geopolítica que hablabas antes es el gran éxito de los Juegos Olímpicos para tener todo este seguimiento y seguir adelante durante tantos años sin que
tengan esas injerencias? Sí, seguramente sí. Lo vio el Barón de Coubertin y blindó el Comité Olímpico Internacional para impedir que fueran los países. Porque yo te hablaba de la ONU. Ahí en la ONU los representantes de los países representan al país. En los Juegos Olímpicos los miembros de cada país no representan al país, se representan a sí mismos. Entonces, aunque haya miembros españoles dentro de los cardenales olímpicos, no reciben ningún tipo de criterio desde España a la hora de decir cualquier cosa. Y eso es muy importante. Y luego, yo la verdad es que ahí me he movido un poco en aguas un poco contradictorias a veces, porque me parece súper bien que no entre la política en el deporte, para que no marque, no lo impregne y a veces no lo pudra. Pero también, por otro lado, a veces también, pues por ejemplo, ha habido muchísimos movimientos para que Israel no participara en los Juegos de París y el Comité Olímpico Internacional ni se lo ha planteado, mientras que ha dejado fuera a Rusia y su aliado Bielorrusia con su bandera y con su himno por haber atacado Ucrania. Israel también está inmerso en un conflicto. Como el conflicto es anterior, pues ya nos da igual, pero no nos debería llevar igual. Entonces, ahí se mueve un poco el Comité Olímpico Internacional en esas aguas de somos apolíticos, aunque el deporte apolítico no existe y nosotros no queremos tomar partido por nada, pero tampoco queremos que entre la política, ¿no? Entonces, es un terreno complicado, pero lo que está claro es que la salud del olimpismo creo que ahora mismo está fuera de toda duda, con los sponsors, con las ciudades que ya están para organizar, las que quieren organizar, los países que quieren entrar. Creo que, pues sí, es un acierto tener la política fuera. Ahora volvemos a hablar de ti. Después de muchos años en DAZN, con MotoGP en diferentes plataformas, volvías a Televisión Española para cubrir los Juegos, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Qué echabas de menos cuando estabas en tu época de motos? A ver, comentar MotoGP es uno de los deportes más grandes que hay, con estrellas mundiales. He comentado a Márquez, a Lorenzo, a Rossi, a Pedro Stoner, o sea, he comentado de lo mejor que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? 15 años comentando MotoGP es muy grande. Yo creo que es un privilegio que nunca agradeceré bastante poderlo hacer, ¿no? Pero sí que había una cosa que echaba de menos, que eran los Juegos Olímpicos. Después de haber hecho 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12... me voy en el 14 y claro, los de Río y los de Tokio los veo como espectador. Vuelvo a cuando era niño y eso lo echaba muchísimo de menos. Pero claro, son 16 días cada 4 años. Si eso hubiera sido cada año, primero no tendría tanta magia, pero no me hubiera ido a lo mejor de la tele. Pero claro, al final no te quedas por cada 4 años, 16 días, entonces, y la oferta de Telefónica y de Dorna y de DAZN y de Movistar era rechazable y me tenía que ir porque era un proyecto muy bonito, ¿no? Pero echaba muchísimo de menos los Juegos y entonces la posibilidad de volver, justo coincidiendo con los Juegos de París, volver a la tele, que al final ha sido mi casa, con proyectos, no solo ese, sino Vuelta a España, Copa de la América de Vela, Trofeo Conde de Godó, muchísimas cosas, porque a mí me gusta todavía tocar ahí el barro, estar en el barro, pues no lo podía rechazar y sobre todo pues eso, trabajar en los Juegos de París fue una maravilla. Es volver a cobrar por hacer lo que te gusta, que es ver, o sea, yo estoy todo el día viendo deporte, entonces ahí cobras por hacerlo, porque te encanta, porque es mi pasión. Y como aficionado a MotoGP, supongo que sigues el campeonato desde la distancia, ¿cómo ves este Mundial y especialmente a Marc Márquez? Nada, el mejor piloto con la mejor moto, no había ninguna duda, ya ha sido, no teniendo moto durante años, ha estado ahí luchando. Cuando ha cogido esta moto, es que está a años luz de lo que hace Pecco Bagnaia, que es un doble campeón del mundo. No lo sé, es uno entre un millón, es uno en una generación, Marc. No sé si podremos nunca decir que es el mejor piloto de todos los tiempos, porque las épocas probablemente no se pueden comparar por material, por entrenamiento, por nutrición, por circuitos, por 1000 cosas. Pero lo que está claro es que si sigue esta línea, este año igual a Valentino en 9 títulos y se planta el año que viene para hacer un 10º y continúa ganando como lo está haciendo y de la manera y con la inteligencia que corre cuando le baja la presión del neumático, sabe lo que tiene que hacer, es increíble. Creo que es uno en una generación y estamos teniendo la suerte de poderlo vivir y encima que sea español. Y ahora en el tramo final de la entrevista pasamos a español. ¡Ah! Desataste la polémica absoluta con tus declaraciones sobre Joan García y la marcha al Barça. Pero realmente para un perico como tú, ¿qué significa la marcha de uno de los estandartes del club al máximo rival? A ver, he ido un poco apaciguando mi opinión, porque al final dije me siento como una traición y al final se te echan encima. Yo no quiero molestar a nadie. Yo solo quiero decir que para nosotros era un poco un bastión, Joan. Era el portero, no solamente que nos hizo subir y que nos mantuvo, sino que además, cuando nos criticaban todos los lunes por desastre deportivo, siempre era, ostras, pero tenéis un porterazo.
ostras, ese portero qué bueno es, ya debería estar en la selección, ¿vale? Sin pensar que nunca se puede ir al Barça. Entonces, realmente, de la manera que él parecía que sentía el club y cómo el último día se dirige a nosotros después de ganar a Las Palmas y mantenernos, sabíamos que se iba a ir. Faltaría más. Es decir, es que no le podemos pagar y además no tiene que quedarse en un club como el Español, porque él es el portero de la selección española y de un equipo de Champions. Pero claro, con tantas ofertas que tenía, irte al Barça, tú lo has sufrido desde que tienes 15 años. Tú vas los lunes al colegio con la camiseta del Español y sabes lo que te van a decir. Tú sabes que en canto coral te van a hacer cantar el himno del Barça. O sea, lo has sufrido. Lo han sufrido mis hijos. Lo he visto yo. Entonces, solamente me refería que me parecía un poco como una traición, pero que no se entienda, o sea, de no haber entendido lo que él significaba para nosotros. A lo mejor es que nosotros no hemos significado eso para él en ningún momento. No lo sé. El tiempo nos lo dirá. Al final me he dado cuenta que también es un chaval de 23 años, que yo creo que él, efectivamente, él no se ha dado cuenta de lo que él significaba para los pericos. Y, bueno, pues se ha ido al Barça. Espero que lo puedan inscribir y que le vaya bien, porque no le vaya a desear ningún mal, pero nos lo tomamos muy mal, porque era como un bastión para nosotros, era un poco el dique para anclarnos de decir, oye, estamos aquí, existimos. Y ahora esta temporada sin Joan García, con jefe nuevo, ¿Sí? ¿Qué esperas de esta temporada, jefe? Pues me da la sensación que el mercado es bastante ilusionante, aunque también escucho... Yo soy muy perico, sorprendentemente, me he hecho perico por mi hijo. O sea, normalmente uno un poco sigue la trayectoria de los padres o le lleva la contraria a los padres, pero no por los hijos. Yo es que no he sido muy futbolero. Al final mi mundo ha sido el olimpismo, MotoGP, no he hecho mucho fútbol en mi vida como periodista. Y entonces no era futbolero. Y entonces vi que mi hijo era perico, que sufría estas cosas de las que yo digo que me extraña que Joan haya hecho esto, porque él habrá sufrido también. Y entonces me he hecho del español. Pero tampoco soy un súper especialista. Oigo que es ilusionante el mercado, hemos fichado jugadores bueno, que nos pueden dar un rendimiento y sobre todo, hasta que se demuestre lo contrario, tengo ilusión porque tengamos unos dueños nuevos. Porque yo siempre pienso, para mí, si yo fuera millonario, si yo fuera un fondo de inversión, si yo fuera estos grupos que compran equipos, el Español me parecería fantástico. Primero, porque está en una ciudad increíble. Porque tenemos una masa social muy grande, porque tenemos un estadio 5 estrellas y además la posibilidad de competir contra uno de los grandes equipos del mundo, porque no lo voy a negar, lo es el Barça, uno de los grandes del mundo. ¿Tú sabes lo que es poder tener un derbi potente que en Barcelona? Este es uno de los derbis más desequilibrados probablemente de la historia del fútbol mundial y europeo, por supuesto. Dime qué ciudad tiene dos equipos donde haya tanto desequilibrio y sobre todo donde haya claramente un movimiento de todo tipo a favor de un equipo y el otro realmente parecemos los parias. Entonces yo creo que es un caramelo el Español. Y entonces, bueno, vamos a ver qué hace esta nueva propiedad, porque si lo compras es para sacar rendimiento por encima de todo. Entonces, que anteriormente con el anterior propietario no sabíamos para qué tenía el Español, ¿sabes? ¿Para qué lo tenía? Y ahora vamos a ver. El mercado, ha habido críticas, algunos futbolistas, otros no. A mí me parece ilusionante. Podemos tener un equipo, ya me parece un gran fichaje que se haya quedado Puado, que haya renovado Javi Puado, y a partir de aquí yo creo que siempre hemos tenido una buena cantera, pues habrá que darle también salida. Pues Ernest Riveras, muchas gracias por acompañarnos en estas entrevistas de verano. Y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.